Lección número 4 para el 26 de julio del 2014. La salvación. Ya estuvimos revisando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 3 lecciones ya que han pasado. Ahora la salvación, la próxima cómo ser salvo, crecer en Cristo, vivir como Cristo. Y el sábado la resurrección y la trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy conocido versículo. La muerte es parte de la vida, solemos decir algunos. Se ha hecho tan común la muerte que ya decimos que es parte de la vida. Dice la introducción de esta lección. Pero no es así. La muerte es la negación de la vida, no parte de ella. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a la muerte que la llamamos lo opuesto de lo que realmente es. Es la negación de la vida. La muerte no es parte de la vida. Nacimos para morir. Ese no era el plan de Dios. No importa cómo la entendamos, algo es seguro: sin la ayuda divina, la muerte eterna sería el destino de todos nosotros. Ahí sí sería parte de la vida, si morimos eternamente. Pero no va a ser así. ¿Por qué no va a ser así? Porque si tenemos a Cristo, tenemos la eternidad y no vamos a morir eternamente. Afortunadamente, esta ayuda ha venido Dios, en su infinito amor, nos ofrece la salvación mediante Cristo. Cuando el ángel anunció el nacimiento del Mesías, lo llamó Jesús, de la palabra hebrea que significa salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Bueno, esta semana vamos a considerar la obra salvadora de Jesús. Primero, nuestra atención se concentrará en la base de nuestra salvación y luego en su resultado. Respecto de nuestros pecados, o pagamos por ello nosotros mismos, pues. ¿Cómo podemos pagar? Bueno, la paga del pecado es muerte. En el lago de fuego, ahí pagamos las consecuencias de nuestra vida pecaminosa. O, segunda opción, aceptamos que Cristo haya pagado por esos pecados en la cruz. Vamos a estudiar entonces lo que dice la palabra santa de nuestro Dios. El día domingo, la salvación es un don de Dios. Vamos a centrarnos en esta parte. Es un regalo de Dios. Y hermano, esto no se compra con nada. Es un don de Dios. Juan 3:16, versículo clave. Se usan 2 verbos para describir lo que Dios hizo por nuestra salvación. ¿De qué modo se relacionan con esos verbos entre sí? ¿Qué revelan respecto al origen de nuestra salvación? Como dice el texto de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios, amar al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay más énfasis en verbo, hermano. Aquí el énfasis es en el amor, como el mismo folleto lo dice. Dios no solo nos ama, sino que Él mismo es amor. El verbo castellano amar, especialmente en la forma en que se usa actualmente, dice aquí la lección del día domingo, es totalmente inadecuado para expresar la profundidad del interés intenso y abnegado expresado por el verbo griego agapao, amar. En el Nuevo Testamento, este término y el sustantivo relacionado es agape. Ágape, amor, y revelan el constante y profundo amor de Dios hacia sus criaturas, que son totalmente indignas de ese amor. El amor es el atributo por excelencia del carácter de Dios. Él no solo nos ama, sino que también Él es amor. El amor de excelencia. Su amor no es selectivo, ni depende de lo que hacemos. Dios ama al mundo, es decir, a todos los seres humanos, incluyendo
aquellos que no le aman a Él. El verdadero amor se conoce por las acciones que genera. Las acciones demuestran lo contrario. Mira Juan 3:18. No ocurre así con Dios. Su amor se refleja en sus acciones. Por amor dio a su Hijo único para nuestra salvación. En Lucas 18:9-14 dice el folleto de esta parte del día domingo, que nos enseña esta historia acerca de cuál debería ser nuestra actitud respecto del Dios y de su gracia. Es aquella famosa historia del fariseo y el publicano que fueron a orar. Bueno, mientras el fariseo hacía alarde de las obras que hacía, que ayunaba, pagaba bien, y se comparaba que el publicano, denigraba del publicano. Recordamos esa historia cuando Jesús preguntó cuál de los dos realmente salió justificado allí delante del cielo. Y vemos la respuesta de Jesús. El publicano salió justificado. Y sale aquella lección tan tremenda, ¿verdad? Cualquiera que se enaltece será humillado. En el caso del fariseo. Y el que se humilla será enaltecido. En el caso del nada menos que del publicano, que era una basura, era considerado lo peor, cobradores de impuestos. Y esa palabra que dijo Jesús, os digo, hablando del publicano, que éste descendió a su casa, dice el folleto, justificado antes que el otro, el publicano. Lucas 18:14. Sin embargo, los que oyeron a Jesús cuando pronunció estas palabras debieron haber quedado asombrados. No era al final no era injusto, pues. El hombre decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero si es un pecador, ¿cómo va a salir justificado? Si era completamente inmerecido esa justificación, así es la salvación. Es un regalo de Dios recibirla. Aunque Jesús usó muy poco el término gracia, claramente enseñó que la salvación es por gracia. Y gracias es recibir lo que no merecemos. Un favor inmerecido. Esta primera parte del domingo nos está haciendo ese énfasis, pues. Salvación es por gracia, es un favor inmerecido. Ninguno de nosotros tiene mérito para recibir la salvación. Así como este hombre, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, en esta historia de Lucas 18:9-14. El que era considerado injusto, pero reconocía su pecado. Aquí está parte también, ¿verdad?, de la salvación. Es un regalo, pero hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer que podemos ser rescatados del pecado. Aceptar que somos pecadores, aceptar esa voz que nos dice el Espíritu, eres pecador, pero tienes que admitirlo. Allá, en esa condición estaba este hombre, este indigno, pues, según el fariseo, este publicano. Y allí vemos claramente cómo el indigno, Jesús dice, ese salió justificado. Justificado es perdonado, que pedía perdón por gracia. No había mérito en él, no estaba reclamando mérito, Señor, porque yo doy diezmo, porque yo asisto todo tiempo al culto, porque yo no le hago mal a nadie, y le hago mucho bien a otro, por eso tú tienes que perdonar mis pecados. No. Eso no decía él, mientras que el otro se jactaba, yo soy mejor que ese publicano, que es cobrador de impuestos, que le trabaja al imperio romano. No, eso no le dio mérito al fariseo para que Dios lo justificara. El publicano ni siquiera quería levantar la cabeza. Y ahí vino esa compasión, esa misericordia de Dios, la gracia de Dios. No merecía ser perdonado a la vista del humano, del fariseo, pero a la vista de Dios sí. Reconocía su pecado y venía a la roca, venía al Rey de Reyes a clamar clemencia, perdón. Se humillaba y Dios lo perdonó. Así es la salvación. Es algo que usted no puede comprar con nada. Hay un texto maravilloso que aparece en Tito. Vamos a buscarlo. Mire cómo dice Tito, capítulo 3, versículo 5, hablando de Jesús. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por lo que nosotros hacemos, no porque nos salvó porque dimos mucha plata, porque hicimos mucho bien, porque trabajamos en favor de los seres humanos.
Nada de eso, hermano, podía pagar la deuda, la condenación de pecado que hay en tu vida y podía haber en tu vida y en mi vida. Nada. Nos salvó. Estábamos perdidos. El de estar perdido y llegar a ser salvo, el de pasar de muerte, que es estar perdido, y llegar a tener vida, eso no se compra haciéndole bien a la gente, dando diezmo, yendo a la iglesia. Eso es pretender comprar la salvación. Por eso dice aquí, nos salvó no por obras, no por cosas que hagamos muy buenas, de justicias, obras entre comillas de justicia. Acuérdense que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿cómo nos salvó? Sino por su misericordia. Nada de lo que hagamos, hermano, compra la salvación. Hay dos opciones para el pecado, que todito estamos impregnados del pecado. Dos opciones. La paga del pecado es la muerte. O pagamos nosotros por los pecados que hemos cometido con muerte eterna, o la segunda opción, Jesús paga por nosotros para que no suframos muerte eterna, sino que tengamos vida eterna. No hay nada, cosas buenas que hagamos para que Dios nos perdone, para quitarnos la culpa del pecado. Nada podemos hacer. Ese es un regalo de Dios, un favor inmerecido. No nos merecíamos ser perdonados ni limpiados. Esa es la salvación por la gracia. Es una gracia. Gracia es favor inmerecido. Somos salvos por la gracia y no por obras, porque ¿qué obras podemos hacer para que Dios nos perdone los pecados? Si la paga del pecado es muerte. La única manera de que el pecado quede perdonado es Cristo muriendo en la cruz, que sufra la condenación de muerte que yo merecía y usted merecía, y la sufre Él por usted y por mí. Entonces dice Tito 3:5, sino por su misericordia, primeramente, porque tuvo compasión de nuestros defectos y debilidades. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, ahí entonces viene el bautismo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso nos salvó, por toda esa obra de Dios en su misericordia, por el Espíritu Santo, por esa obra de nacer de nuevo. O sea que no hay ningún mérito en nosotros. Y una vez que, ya estamos en este proceso de rescate, aceptamos a Cristo como nuestro justificador, como nuestro Salvador, el que nos libera de la carga del pecado, caminamos en santidad con la ayuda y el poder renovador del Espíritu Santo. Por gracia soy salvo. Un don maravilloso, la iniciativa de Dios. El lunes 21 de julio, en esta lección, nos dice: una simple lectura de los evangelios muestra que debemos nuestra salvación totalmente a Dios, Dios el Padre. Jesús no vino a este mundo porque lo invitamos. Sí, ven Jesús a salvar. No, sino porque el Padre, por amor a nosotros. Por eso fue que vino Jesús. Lo envió y por eso vino Jesús. La iniciativa del Padre está confirmada por el uso frecuente que hizo Cristo de la frase el que me envió, el Padre que me envió. Juan 7:29, 8:29 y 12:19. Además del Padre, el Hijo también tiene un rol fundamental en nuestra salvación. Vino con una misión específica. ¿Cuál fue? Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, raza humana. Cada vez, lo que se había perdido, cada vez que lo contemplamos clavado en la cruz, nos atrae a sí mismo, nos atrae hacia Él mismo. Es interesante, dice aquí, ¿qué más hace el Padre para nuestra salvación? Según Juan 6:44, aparte de que la iniciativa de salvarnos vino del Padre, el sacrificio de Cristo fue voluntario, fue algo voluntario. El Padre lo ofreció y Él mismo aceptó esa muerte voluntaria. En Juan 6:44 dice que el Padre nos lleva a Cristo. No podemos llegar a Cristo porque nosotros somos chéveres y vemos la espiritualidad de Cristo. No, el Padre nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nosotros mismos no nos podemos convencer de que estamos condenados a muerte. Nosotros mismos, cuando nos miramos nosotros mismos, es que nosotros no somos tan malos como fulano, como perenseo.
Yo soy un hombre recto, soy una mujer recta. Yo hago lo que yo creo que es correcto. Yo tengo valores, yo he sido educado, yo tengo tal título. Yo reconozco y respeto las religiones. O sea, no admitimos el ser egoísta. Bueno, uno tiene que cuidar sus propios intereses. El ser orgulloso, bueno, uno tiene que tener estima. O sea, todo le conseguimos una excusa. Entonces, el admitir que el ego, la prepotencia, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, el despreciar a los demás, ese selectivo, a este prefiero, a este desprecio, eso es normal en el mundo. Pero para Dios, llegar a la conclusión de que esas cosas nos separan de Dios, eso no es humano. Es el que nos convence es el Espíritu Santo. Cristo es el que nos llama. El Padre nos lleva a Cristo. Y Cristo, como dice San Juan 14:6, nos lleva al Padre. Mire ese trabajo tan maravilloso. Cuando nosotros andábamos perdidos, nosotros no teníamos vida. Andábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y Dios tuvo misericordia de ti, de mí, que estamos oyendo, y yo que estoy hablando aquí. Entre los millones y millones de seres humanos, te llamó a ti, me llamó a mí. Usted ni yo lo buscamos porque, ay, sí, Cristo venga a salvarme. No. Que ni siquiera estábamos conscientes de los vicios, de los pensamientos malos. Todos los justificábamos en ese yo perverso, de esa naturaleza caída. Entonces, es claro ese gran amor, ¿verdad? Esa iniciativa de Dios. Se compadeció, tuvo misericordia de esta raza humana, como lo leímos en Tito, y envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree, hay que hacer algo, hay que creer que podemos tener vida, de que el pecado o lo pagamos nosotros con nuestra propia muerte o lo paga otro con su propia muerte. ¿Quién fue ese otro que lo pagó con su propia muerte? Jesucristo. Cuando yo acepto esa posibilidad de yo desligarme del pecado y ser perdonado a través de la muerte de Cristo, hermano, soy libertado pues de esa miseria que me arruinaba. Entonces dice la palabra de Dios, esa iniciativa del Padre, ¿verdad? ¿Cuán lejos está dispuesto el Señor, dice la parte del día lunes, en sus esfuerzos para salvar a cada uno de nosotros? Bueno, hay dos parábolas en Lucas 15, 3 al 10. Primero, la parábola de la oveja perdida. Y segundo, la parábola de la moneda que está perdida dentro de la casa. Mire tan bonito que dice aquí, en la lección del día lunes. Estas dos parábolas gemelas muestran que Dios no está esperando pasivamente que vayamos a Él. En ambas parábolas, en estas dos, Dios sale a buscar. Él no está esperando a ver si reaccionamos y nos damos cuenta que Dios existe y que Dios es bueno. No. Dios sale a buscarnos. Y saben ustedes otro papel que hace el Padre. En Romanos 2, 3 y 4. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Es la benignidad de Dios. Nos guía al arrepentimiento. Es Dios Padre quien nos lleva a Jesucristo. Es Dios quien tuvo esa iniciativa tan maravillosa de dar a su Hijo para que tú y yo fuésemos ¿qué? Salvos. Es Dios mismo que sale a buscarnos, como la oveja perdida, como la moneda que se pierde dentro de la casa. Qué bonito, ¿verdad? No importa si estamos extraviados en un lugar peligroso y lejano, dice el folleto, o estamos perdidos en casa, el Señor nos busca incansablemente hasta encontrarnos. Y a toda la humanidad Él la busca, hermano, malos y buenos. Él no murió por los buenos, Él murió por todos. Y ama no solamente a los que queremos todos los días amarlo a Él, sino a los que no lo quieren a Él, Él los ama. Él sale a buscar a todo ser humano que oiga el llamado de perdición en que está la raza humana, y el que acepte ese llamado, entonces Cristo le tiende la mano. El Padre lo lleva a Cristo, y en Cristo es perdonado y libertado de esa maldición que cargaba encima. Pero a todos les llega, tiene que llegarle esa voz del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa iniciativa tan excelente de Dios. Martes 22 de julio, la salvación requirió la muerte de Cristo. Interesante
La salvación involucra muerte. Primero, es un regalo. Segundo, la iniciativa es de Dios. Y Jesucristo perfectamente, hermano, no tiene ninguna dificultad para cumplir ese mandato. Como dice aquí, en la misma lección que terminamos ahorita del día lunes, Dios lo envió. La iniciativa del Padre está confirmada por el uso frecuente que hizo Cristo de la frase, ¿verdad? El que me envió, el que me envió. Pero el Señor Jesucristo también, de una manera personal, ¿verdad? Él admitió, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Vemos allí como esa iniciativa también de Jesús de morir y dar su vida por todos aquellos que en un momento determinado estaban perdidos. La salvación requirió la muerte, hermano, de Cristo Jesús. Cuando Abraham, ustedes se acuerdan, Abraham reveló fe en que Dios se proveería de un cordero para el holocausto, como lo llamaba Isaac, y el Señor proveyó el animal para ser sacrificado en el lugar de Isaac. Génesis 22, 8, 13. Allí se proveyó ¿qué? El animal, ese cordero. En Egipto, los israelitas sacrificaron un cordero como un símbolo de su liberación de la esclavitud, del pecado. Éxodo 12, 1, 13. Y esa esclavitud también diríamos del faraón. Todos estos sacrificios eran símbolos del Mesías que había de venir, quien como cordero fue llevado al matadero. En los servicios del santuario, también encontramos un cordero que se ofrecía en la mañana y otro en la tarde. En la tarde cubría toda la tarde y parte de la noche. En la mañana cubría de la mañana hasta la tarde. Una intercesión continua. Pero había ¿qué? Un sacrificio. Durante su ministerio, Jesús anunció repetidamente su muerte, aunque para los discípulos era difícil entender por qué tenía que morir él. Mateo 16, 22. Gradualmente, Jesús le explicó el gran propósito de su muerte. Yo no entendía. Y vemos aquí los textos, son enseñanzas del mismo Jesús. ¿Qué ilustración usó Jesús para indicar que él moriría como nuestro sustituto? Mateo 20, 28. Dice, vino para dar su vida en rescate de muchos. O sea, él mismo lo decía. Yo vine para dar mi vida en rescate por muchos. Fíjense, no dice porque eran pocos los que iban a ser, no eran toda la totalidad de la raza humana, para toda había salvación, pero no todos lo iban a aceptar. Pero él vino a poner su vida por esos seres humanos. Ese es Mateo 20, 28. Y en Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, Cristo estaba claro que la salvación requería muerte. Desde Abraham, Dios proveerá, en vez de morir el muchacho, su hijo, moría el cordero. Y ahí estaba simbolizándose a Cristo, el que iba a venir a morir por la raza humana. Cuando salen de Egipto, tienen que meterse allí en Éxodo 12, en su casa, comer aquellas carnes del cordero, marcar en la puerta, en el umbral de las puertas, en los dinteles, marcar con sangre, dando a entender que esa sangre le daba vida a los que estaban dentro de la casa. Y cuando pasaba el ángel de la muerte, no podía entrar a esa casa, porque se había derramado la sangre para vida de un cordero, un animal, pero era símbolo de Cristo, para la vida de todo ese pueblo que comenzaba a experimentar la libertad de ese yugo, de ese monstruo, ¿verdad? De ese dragón, de ese faraón que simbolizaba a Satanás. Y luego, cuando ya comienza la peregrinación en el desierto, en el santuario vemos también otra vez el cordero intercediendo día y noche por los pecados. Levítico 4, cuando alguien cometió un pecado, la persona agarraba el corderito. Habían otros animales, pero este era uno de los más comunes. Y Levítico 4, 26, 27, yo tenía que agarrar el cordero de un año y me daban mi poncherita y mi cuchillo, tenía que matar ese cordero. Al matarlo, ¿verdad? Esa muerte es como propiciación
el recibir la muerte del animal, y inmediatamente arrancar el proceso de propiciación, el tomar esa sangre y llevarla al sacerdote. El sacerdote la manchaba allí los cuernos que estaban en el altar de sacrificio antes de entrar al santuario, como diciéndole al Dios el Padre que estaba allá en el lugar santísimo: este pecador debía morir, pero aceptó el plan de sustitución, murió un animal como tú lo previste, Dios, por sus culpas. El pecador, cuando yo mataba al animal, antes de matarlo, yo colocaba mi mano sobre la cabeza del animalito, del cordero, confesaba mi pecado. Entonces el pecado se lo transfería al cordero. Ahora el cordero era el pecador y como tal tenía que morir. La paga del pecado es muerte en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya se estaba practicando esto. El objetivo era impresionar al judío, al pecador, de que el pecado trae muerte, no le quedara más ganas de estar matando animales como consecuencia de su propia muerte. Ese animal era inocente, en plena juventud, y tenía que morir por mí, por mis pecados que estaba cometiendo. Después que el sacerdote veía todo este proceso, yo mataba al animal y le llevaba la sangre, se colocaba en los cuernos del altar, se intercedía delante de Dios, el sacerdote salía y le decía: está perdonado. Todo eso era el proceso de expiación. Había muerte, tenía que ver la muerte, porque la raza humana está condenada a muerte. Entonces, para que no muera la raza humana tenía que morir Cristo, para que entonces la raza humana pudiera vivir en aquellos que aceptamos esa sustitución. En vez de morir nosotros, que Cristo pague por nuestros pecados. Lo aceptamos porque es un ofrecimiento que Él hace, no porque lo merezcamos, es su amor maravilloso. Alabado el nombre de Dios. La edición del día martes, ¿verdad? Dice: es importante que Jesús murió voluntariamente. Como el Padre dio a su Hijo, así también el Hijo dio su propia vida para redimir a la raza humana. Nadie lo obligó a hacerlo. Jesús dijo: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo pongo mi vida, declaró Jesús en Juan 10:18. O sea, una cosa voluntaria de Él. Dios lo dio voluntario. Aquí en la tierra no estaban suplicando que mandaran a un Dios para ser salvo. No. Dios dio a su Hijo. Y el Hijo, por Él mismo, aceptó también ese sacrificio para salvarte a ti y a mí de lo que está pendiente, que es el fuego eterno, del fuego que nos va a destruir eternamente y para siempre. No que vamos a quedar vivos, sino eternamente quedamos destruidos. Fuego eterno cuando consume todo. Ya no queda más rasgo de vida. Apocalipsis 20, el lago de fuego, se purifica. De eso es que Cristo quiere salvarnos. De esa muerte inminente que está sentenciada a la humanidad. Y la única manera es la muerte de Cristo. Que en vez de morir yo, pague por mi pecado, Él pague por mis pecados. Y de esa manera obtener salvación en Cristo Jesús. Hasta Caifás, pues, como dice Juan 11, 50, 51. Caifás dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11, 50, 51. Hasta reconoció que Jesucristo tenía que morir por toda la nación y por todo el mundo. A los discípulos también Jesús se lo dijo: yo voy a morir, pero ellos no entendían. Pero ahora entendemos que el plan de salvación requería el día martes la muerte del Hijo de Dios. Más nadie, ni un ángel, nadie podía morir por la raza humana, sino el mismo Dios hecho carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, libre del pecado. Día miércoles 23 de julio. Dice: sin Cristo éramos esclavos del pecado. Aquí comienza a analizar lo horrible del pecado. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. Jesús no libró a Juan el Bautista de la prisión de Herodes, pero sí libró a los que estaban esclavizados por vidas pecaminosas, quitándoles la pesada carga de culpabilidad y condenación eterna. Los resultados de esa salvación, ¿verdad? Quitarnos el pecado. Qué grandiosa promesa se encuentra en Juan 8, 34 al 36. Si el Hijo os libertare del pecado, seréis libres. Juan 8, 36. Verdaderamente libres. Como dice aquí el folleto en esta parte del miércoles. Cuando dice verdaderamente libres, si el Hijo os libertare, es porque hay unas falsas libertades. Como dice el mismo, la gente se cree, hay caminos que al hombre le parecen, como dice el proverbio, que son caminos de vida, pero al final son caminos de muerte.
están esclavizados. Acuérdense que nosotros no somos sensibles por sí mismos a lo que es pecado en su profundidad. Estar convencido de lo que es pecado delante de Dios no es de razonamiento, no es de que, mira, es malo robar, es malo no matar. No basta leer el concepto intelectualmente, racionalizarlo. Se necesita la convicción del Espíritu Santo para que nunca haya la posibilidad, ni remotamente, de que haya la alevosía y la intencionalidad en el pensamiento y mucho menos en la acción de errar. La profundidad de lo que es el pecado, cuando vemos la pecaminosidad del pecado, como dice la revelación, solamente eso lo puede producir el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Por eso hay caminos que al hombre le parece que son correctos. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo va a pensar que está haciendo lo bueno? Está equivocado. Mire cómo trata a tal persona, mire cómo dice cómo hace tal cosa, y eso que está metido en una iglesia, eso que es un tremendo moralista, es un profesional, ha estudiado, pero él no está consciente, hermano. Él cree y justifica que mentir, que robar, que lo que es igual no es trampa. ¿Entiendes? Que el que hace la ley hace la trampa. La ley de talión, si tú me hiciste yo te hago. O sea, es muy normal, porque el Espíritu Santo no ha logrado en la cabeza de ese ser humano hacerlo sensible y convencerlo de que delante del cielo sí es malo. Quizás delante de la raza humana puede buscar la manera de excusarse. Entonces, el único que nos puede indicar un camino de libertad plena de lo más profundo de nuestra mente hasta lo más profundo externamente de lo que hagamos, de lo que es malo, de lo que es pecado, de lo que está separado de Dios, es el Espíritu Santo en este momento. Y Cristo vino precisamente, por eso dejó al Espíritu Santo, para que nos convenciera de pecado, nos convenciera que hay un juicio, hay una justicia, Dios es justo, Dios no acepta el pecado, y que si rechazamos esa justicia, entonces hay un juicio pendiente para nosotros, y nos perderemos si no aceptamos, como dice Juan 3:36, el que rechaza al Hijo de Dios se expone a la ira de Dios, y el que lo acepta tiene vida eterna. Entonces, estar libre del pecado, ese fue el propósito, esa es la razón. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Leímos en la introducción, no en sus pecados. Estoy esperando que venga cuando aparezca Cristo, los últimos pecados que tenga, ¡pum!, van a ser quitados y paso a ser eterno con Cristo. Eso es una equivocación horrible. Es aquí en la tierra donde el Espíritu Santo tiene que renovarnos todos los días y hacernos limpios todos los días en su grande amor y misericordia. Cuando venga el sellamiento, antes que se cierre la gracia, cuando venga total para la raza humana, cuando venga el sellamiento, cuando se derrame el Espíritu Santo, es porque somos impecables. Ahorita nadie es impecable. No, yo estoy salvo ya, no, yo estoy salvo ya, me faltan son las alas para ir al cielo. Soy impecable. El que diga eso es del diablo. Llámese pastor, laico, mujer o está pelado. El que persevere hasta el fin será salvo. Dice la Biblia, y el Espíritu Profecía habla mucho de eso. Uno de los errores de Pedro fue creerse que estaba salvo, dice el Espíritu Profecía, palabra de vida, gran maestro. Entonces aquí, mire, aquí hay que pedirle a Dios todos los días renovación, transformación, liberación de este yugo, de esta condena de muerte que pesa sobre nosotros. Y muerte eterna, ¿no? Porque el pecado, estar en pecado es estar en muerte eterna. Está separado de Dios. El problema es que no vemos la magnitud de lo que significa el pecado. Por eso, el que quiere venir en pos de mí, decía Jesús, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, niegue su propio yo, niegue sus propios intereses, niéguese a las cosas que quizás son muy buenas, muy sabrosas. Tome su cruz personalmente. ¿Quién va a la cruz? El pecador. Y si la voy a tomar yo es porque yo voy a ir a la cruz. ¿Y por qué Cristo fue a la cruz? Por los pecados. Yo también tengo que ir a la cruz con Cristo. El negarme es no permitir que el pecado viva en mí, porque lo que pide el cuerpo es pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero, cada día tenía que morir a esa naturaleza caída que estaba allí dentro de él, pero no dejaba que prevaleciera. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Nosotros también tenemos que decir lo mismo. Venimos a Cristo, todo el que quiere venir a mí, niégase a sí mismo. Niego esos clamores. No acepto que los clamores de la naturaleza humana prevalezcan, que no son sino expresiones mentales y luego
práctica de lo que es el pecado. Eso hay que negarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Tome su cruz, cómo no, para crucificar ese viejo hombre todos los días. Ahora sí, puede seguirme. No es que cualquiera puede seguirlo allí en pecado. No. Para eso vino Cristo. Primera de Juan, cuando va explicando lo que es la ley, el versículo 4, 5, 6. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. La simiente de Dios está llamada a no pecar. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. El Paracleto tenemos para con el Padre. Nuestro abogado, nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, delante del cielo. Cuando Cristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Cuando usted lee esa historia en el deseo de toda la gente, la mayor preocupación del paralítico, que se estaba desboronando, que estaba putrefacto, que estaba allí mal físicamente, pero la mayor preocupación era mental. Cuando Cristo le dijo, tus pecados ten ánimo, tus pecados, esa palabra ten ánimo, que está omitida aquí en el folleto, pero el que está allí, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ese hombre experimentó una tranquilidad en su cabeza, porque lo que estaba ocasionando la enfermedad y lo tenía sumido en esa parálisis, eran problemas aquí mentales, hermano. Eran problemas mentales. Cuando ocurrió la cura mental de que tus pecados son perdonados, usted lee lo que está allí, inmediatamente el cuerpo reaccionó a la cura física. Tremendo, hermano. Por eso Elena White dice, nuestros médicos tienen que aprender que hay que primero tratar la mente para lograr la curación de las enfermedades. Ahí está revelado. Ahí está revelado en los libros de mente, carácter, personalidad, en el primer tomo. En el segundo tomo, cuando se habla de la mente, especialmente en el primero, allí está esa revelación y los testimonios. Como en la mente, si una persona dice un baño me va a quedar, me va a caer, me mare y me voy a enfermar, dice el Espíritu Profecía, Elena White, a través del Espíritu Santo, el baño le cae mal, los vasos sanguíneos en vez de dilatarse, ¿verdad?, se contraen y no dejan que la sangre fluya como debe ser y usted se enferma, así dice la revelación. O sea, por eso la mente es importantísima para la cura de las enfermedades. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Al sentir el perdón de los pecados, se avivó su cuerpo y experimentó nada menos y nada más que la sanidad. Aquella mujer en la casa del fariseo, una mujer pecadora, dice aquí la parte del día miércoles final, bañó con lágrimas los pies de Jesús y los ungió con perfume. Percibiendo la desaprobación del fariseo, Jesús le explicó que sus muchos pecados le eran perdonados. Entonces dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Puedes leer la historia en Lucas 7. Esa mujer era María Magdalena. María Magdalena, excelente, ¿verdad? La que tenía 7 demonios. María Magdalena, la hermana de Lázaro, la que ungió a Jesús, la que primero se le apareció a Jesucristo y la que anunció la resurrección de Jesucristo. Esa era María Magdalena. Algunos creen que es la mujer aquella que fue sorprendida en adulterio. Esa no tiene nombre. Esa no es María Magdalena. ¿Dónde está eso que acabo de decir? De esa María que ungió a Jesús, que era hermana de Lázaro, que tenía 7 demonios, que proclamó la resurrección de Jesús a los discípulos, que se le apareció Jesús, a la primera que se le apareció Jesús cuando resucitó. Esa es María Magdalena. ¿Dónde está eso? El deseo de toda la gente, el capítulo 62, página 521. Bueno, libres del pecado, hermano. Y finalmente, Cristo nos da vida eterna. Palabra de nuestro Dios. En el presente. Dice, debido a nuestros pecados, merecemos morir. Pero Cristo tomó nuestros lugar en la cruz y pagó la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. ¡Qué maravilloso intercambio! El que era completamente inocente tomó sobre sí nuestra culpa y recibió nuestro castigo para que nosotros, que somos totalmente pecadores, pudiésemos ser declarados inocentes. Como el Cordero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Inocente. Tomó la culpa
Juan, cuando vio a Jesucristo, 1:29, y ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, pero para quitarlo tenía que morir. Ya eso se veía en el Antiguo Testamento. El Cordero de Dios te quita el pecado del mundo. Qué transacción tan maravillosa, ¿verdad? Nosotros no pagar por nuestros pecados, sino que alguien se ofrece a pagar por nuestros pecados. Se busca un chivo expiatorio, un chivo para expiar, ahí la palabra es expiación, un cordero para echarle la culpa, que se dice un chivo expiatorio, cuando se busca a alguien que alguien hizo una infracción, entonces se busca un inocente para echarle la culpa. Están buscando un chivo expiatorio, alguien que no fue el que cometió la ofensa, pero sobre él cae el castigo. Bueno, sobre Cristo, que no cometió la ofensa, Cristo no fue el que se separó del Padre, quien se separó del Padre fuimos nosotros. Sin embargo, Cristo dice: yo acepto ocupar el puesto como si me hubiera separado de mi Padre. Y se sintió separado en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Por culpa tuya y mía, por cargar con tus pecados y mis pecados, porque Dios lo hizo pecado. Mira hasta dónde llega el amor de Dios. Como el Señor, o sea, por gracia, dice, un favor inmerecido, no merecía. Nosotros fuimos los malos, chicos. Y sin embargo el Señor pagó la culpa, asumió la culpa. Siendo culpables, nosotros nos separamos de Dios, de Adán y Eva. El pecado pasó a todos los hombres. Ni pensábamos que Dios podía hacer algo por nosotros, ni estamos conscientes. Sin embargo, Dios hizo un plan. Nosotros fuimos los que nos separamos de él, peleamos con él, y Dios fue el que hizo el plan de reconciliación. Y para mostrarnos cuánto nos quería: ustedes me hicieron mal a mí, dirá Dios el Padre. Ustedes se separaron de mí, y las consecuencias de separarse de mí es muerte. Pero bueno, para que ustedes vean cuánto los quiero yo, en vez de morir ustedes, para reconciliarse, yo voy a mandar a mi hijo, y él lo va a aceptar voluntariamente. Él va a morir por ustedes. Lo que ustedes merecen por haberse separado de mí, yo voy a cargar la culpa sobre mi hijo. Y cargando la culpa sobre mi hijo, los que acepten echarle esa culpa a mi hijo, al morir mi hijo, usted que se separó de mí, queda perdonado, queda libertado de la condenación, gracias a esa muerte preciosa. Y ya, no solamente que queda perdonado y libertado de la muerte eterna, sino que le voy a regalar la vida eterna. De ahora en adelante usted va a ser eterno. Y si llega a morir, usted lo que está es descansando, como dice aquí el folleto. Dios no es un Dios de muerto. De muerto, eso es la segunda muerte. No, Dios es un Dios de vivos. Todos los que han muerto duermen, descansan, porque tienen la eternidad. Como dice aquí, en la parte ya del jueves 24 de julio. Algunos piensan que aún después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, la promesa de vida eterna recién será válida después de la segunda venida. Sin embargo, dice el folleto, la promesa de salvación está expresada en tiempo presente. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna ahora, y no vendrá condenación en el día del juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Incluso si morimos y descansamos en la tumba, este descanso temporal no nos quita la realidad de la vida eterna. Maravilloso, ¿verdad? Que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Cuando nosotros morimos, nos toca morir en santidad, perdonados. Nuestra muerte mata la muerte segunda, porque no nos va a atrapar la muerte segunda. Pero tenemos que morir. A los que les toque morir, nos toca morir, porque hay un grupo que va a quedar vivo para ver la segunda venida de Cristo Jesús. Nos toca morir. A quienes les toque morir, con su muerte en santidad, destroza, mata la muerte segunda. Ya la muerte segunda no va a tener posibilidad. Mientras estamos vivos sí hay posibilidades, porque si morimos en pecado, tú y yo, nos atrapó la muerte segunda. Cristo resucitó porque era sin pecado, por lo tanto no tenía condena de muerte, la paga del pecado de muerte. Pero como ya usted y yo aceptamos que no vamos a pagar nosotros mismos los pecados que hemos cometido, calándonos el lago de fuego y la destrucción eterna después de 1000 años, la segunda venida de Cristo, sino que nosotros aceptamos hoy en día que Cristo pague por nosotros la culpabilidad de nuestra separación de Dios, nosotros tenemos el privilegio
de tener vida eterna en Cristo Jesús, ya. Y si morimos, repito, tenemos el privilegio de lo que estamos durmiendo, como Lázaro. Lázaro duerme, esperando el momento glorioso de la segunda venida de Cristo. Si lo quieren más profundo, nosotros los que morimos bajo el mensaje del tercer ángel, a partir de 1844, como dice primero escrito, hermanos, participamos en la resurrección especial que está en Daniel, capítulo 12, 1, 2. Eso implica que un poquito antes, dice el conflicto de los siglos, que aparezca Cristo en gloria, va a haber la resurrección especial, y los que le traspasaron, pero también los fieles, los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel, esos adventistas el séptimo día que murieron bajo ese mensaje, resucitarán un poquito antes que Jesús aparezca en gloria, ya casi al terminar la séptima plaga, que está en Apocalipsis, y nos uniremos allí con los 144.000 que están vivos. Allí estará Elena White, no los 144.000, sino con los 144.000. Y tú y yo, si nos tocó morir y somos fieles, allí estaremos, esperando esa manifestación gloriosa cuando venga Cristo Jesús. Y luego los que no murieron bajo el mensaje del tercer ángel y también han sido fieles, cuando aparece Cristo en las nubes de los cielos, ellos se levantan y resucitan, como es la enseñanza normal que se dice. Pero hay una resurrección especial para nosotros, lo que tenemos a Cristo, lo que queremos todos los días que Cristo muere en nuestros corazones. Nos levantarán para eternidad. Y ya comenzamos en este momento a experimentar esa eternidad. Algunos textos, ¿verdad? Que son muy bonitos, hermano. Me ha gustado mucho profundizar en esta área. En Juan, por ejemplo, en Juan 5, 11, 12 dice: el que tiene a Jesús, Juan 5, 11, 12, tiene vida eterna. Tiene la vida eterna. En Juan 6, 47 al 51, el que cree en Jesús tiene vida eterna, donde dice él es el pan de vida. El que come de ese pan vivirá siempre, por siempre. Dice, el que guarda mi palabra, Juan 8, 51, mira esto tan tremendo. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo te parece, hermano? El que guarda mi palabra, ¿qué? Nunca verá, ¿qué? Muerte. Segundo Timoteo 1, 10. Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Hebreo 2, 14. Cristo destruyó la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Segunda de Corintios 5, segunda de Corintios 2, 15, 16. Somos olor de vida para vida y no de muerte para muerte. Juan 8, 51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que tiene a Jesús tiene la vida eterna. Tremenda promesa, hermano, para todos los que queremos caminar y deseamos que todos los días el Señor Jesucristo nos llene de bendiciones. Por eso, ¿qué metáfora usa Jesús para expresar el resultado de aceptarlo? El que en Juan 6, 35, 47 y 51, el que come de este pan que es Él, vivirá para siempre. Especialmente Juan 6, 51. Bueno, hermano, esa es la salvación. Un precioso don para ti y para mí. No podemos comprarla con nada. Salvación es por obra, para que alguien se glorifique. Ay, sí, yo sí me merecía ese sal. Que todos estamos condenados, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios, ¿qué ha hecho bajo esa destitución? Porque nosotros mismos obramos esa destitución, nos separamos de Él. Dios nos llama. El Padre tuvo la iniciativa de llamarnos. Yo los voy a hacer salvos. Crean, pues de tal manera amó Dios en su inmenso amor, en su gran apego a esta raza humana. El Señor hizo ese plan maravilloso para que todos procediéramos al arrepentimiento con ese gran amor, pues. Y realmente entender, usted no tiene nada que hacer, este es un acto mío, nada que hacer en el sentido de un obrar de justicia. Usted no tiene que obrar nada de justicia, este es un regalo que yo le doy. Usted lo que tiene que creer que usted está condenado a muerte y que usted va a morir eternamente, pero que yo, para que usted no muera, diría Dios el Padre, estoy enviando a mi hijo para que muera por usted. La culpabilidad que usted asumió al separarse de mí, yo se la voy a echar a mi hijo. ¿Cuánto lo quiero yo usted? Que expongo a mi hijo a la muerte para que nos reconciliemos, para que usted venga a mí. Dice el Padre, yo los llevo a mi hijo. Mi benignidad, mi amor, los lleva a usted al arrepentimiento, para que finalmente, al mi hijo morir en la cruz, queden libertados de los que los condena a muerte y finalmente puedan disfrutar desde ya esa promesa maravillosa que es el fruto de la salvación, que significa la eternidad con Cristo Jesús.
con el Padre, con el Espíritu Santo y con todos los redimidos de todos los tiempos en el reino de los cielos. Que Dios bendiga a su iglesia.